Aquí la gente desaparece más rápido de lo que parpadeas, sin gritos, sin señales de lucha, como si simplemente los hubieran borrado de la realidad con una goma. Justo ahora, estas ubicaciones están abiertas a los turistas, y nadie te dirá que es una trampa. Hoy descenderemos a los verdaderos agujeros negros del planeta. Desde un bosque que hipnotiza a las víctimas hasta un valle donde encuentran solo partes de cuerpos. Alejen a los niños de las pantallas y vean hasta el final, porque el lugar número 1 está donde millones sueñan con ir, sin sospechar que compran un boleto de ida. Vamos. En el estado de Queensland, en medio de un parque nacional, se alza algo que los aborígenes locales evitan desde hace miles de años. Oficialmente se llama Montaña Negra, pero la población indígena llama a este lugar Calcayaca, que se traduce como lugar de la lanza, o en una interpretación más libre, montaña de la muerte. Incluso visualmente, este lugar provoca escalofríos. Imaginen una pila gigante de enormes rocas de granito negro, amontonadas unas sobre otras en una montaña caótica de varios cientos de metros de altura. Prácticamente no hay suelo, no hay árboles, solo piedra negra calentada por el sol. Parece que alguien gigante simplemente vació aquí un cubo de carbón. ¿Por qué este lugar abre nuestro top? Porque personas y animales desaparecen aquí con una regularidad aterradora. Y lo más espantoso es cómo desaparecen. Una de las historias más famosas ocurrió a finales del siglo XIX. Un granjero local de apellido Greiner buscaba toros escapados. Las huellas del ganado llevaban directamente al pie de la Montaña Negra. Greiner, siendo un rastreador experimentado, entró en el laberinto de piedras negras junto con su caballo y su perro. Nadie salió. Más tarde, los grupos de búsqueda encontraron nada. O mejor dicho, no exactamente. Encontraron huellas que se cortaban repentinamente, como si el jinete y los animales hubieran ascendido al cielo. Ni cuerpos, ni equipo. Y no fue un caso aislado. La policía local guarda archivos sobre un mensajero desaparecido llamado Sugarfoot Jack, que desapareció aquí con 2 compañeros de viaje. Sobre 2 policías rastreadores que fueron a buscar a un criminal desaparecido, entraron en las cuevas de la montaña y simplemente se disolvieron en la oscuridad. Los geólogos modernos intentan dar una explicación racional a esto. El hecho es que la Montaña Negra no es un monolito. Son millones de rocas, entre las cuales se formó una red de vacíos infinitos, túneles y cuevas que se adentran profundamente bajo tierra. Cuando el viento sopla en cierto ángulo, la montaña emite sonidos espeluznantes. Los turistas los describen como un zumbido bajo, silbidos o incluso gemidos. Imaginen, están parados bajo el calor, piedra negra alrededor, y bajo sus pies sale un suspiro pesado. Los psicólogos dicen que este infrasonido puede causar ataques de pánico, desorientación y alucinaciones. El escenario siempre es el mismo. Una persona entra un poco más profundo, escucha un sonido extraño, pierde la orientación, da un paso en falso y cae en una de las miles de grietas. La profundidad de estas trampas de piedra puede alcanzar decenas de metros. Gritar es inútil. El espesor del granito amortigua cualquier sonido. Simplemente te encuentras enterrado vivo en un saco de piedra, mientras afuera tus amigos pasan a 2 metros de ti, sin sospechar que estás muriendo justo bajo sus pies. Pero los aborígenes no están de acuerdo con esto. Tienen una leyenda sobre un espíritu maligno que vive dentro de la montaña y se alimenta de las almas de aquellos que se atrevieron a violar los límites. Dicen, si ves la Montaña Negra, no la mires por mucho tiempo. Puede llamarte. Y saben, mirando las estadísticas de desaparecidos, la versión de los espíritus se cree no menos que las caídas accidentales. Después de todo, ¿cómo explicar los casos en los que desaparecieron grupos enteros de personas tomados de la mano? Nos trasladamos al corazón mismo de África, Zimbabue. Aquí se alza el monte Nyangani. En las fotos parece el paraíso. Laderas verdes, cascadas, sol, el lugar ideal para turistas. Pero si le preguntas a los lugareños si quieren subir allí, verás un verdadero terror animal en sus ojos. Saben un secreto que los guías callan. Esta montaña sabe borrar a la gente de la realidad.
El escenario de las desapariciones aquí es siempre el mismo, como un disco rayado. Caminas por el sendero, el clima es excelente, y de repente, en segundos, cae sobre ti una extraña niebla. No es solo humedad. Los sobrevivientes la llaman muro lechoso. Amortigua los sonidos, rompe las brújulas y desorienta al instante. En ese momento, sales de nuestro mundo. El caso más espeluznante ocurrió en 2014. Said Dada, de 31 años, subía la montaña con su esposa. Se alejó del grupo solo 10 metros para ver una hermosa vista. Los amigos se dieron la vuelta un segundo. Cuando volvieron a mirar, Said no estaba. Es una meseta abierta, no hay dónde esconderse. Se lanzaron fuerzas especiales y helicópteros con cámaras térmicas a la búsqueda. Los instrumentos deberían haber detectado el calor corporal incluso bajo tierra. Pero las pantallas mostraron un vacío absoluto. Said simplemente se disolvió en el aire. No lo han encontrado hasta el día de hoy. Pero aún más aterradoras son las historias de quienes regresaron. En los años 80 desaparecieron aquí 2 hijas de un funcionario local. Las buscaron 4 días. Las encontraron vivas, en shock. Y su relato te vuela la cabeza. Las niñas juraron que no fueron a ninguna parte. Estuvieron sentadas en una piedra un par de horas. Todos esos 4 días vieron los helicópteros de búsqueda justo sobre sus cabezas. Vieron a los rescatistas pasar a 2 pasos. Las niñas gritaban, agitaban las manos, tiraban piedras a la gente. Pero los rescatistas miraban a través de ellas. Para el mundo de los vivos, las niñas se convirtieron en fantasmas invisibles. ¿Pueden imaginar esta pesadilla? Ver ayuda pero estar detrás de un muro invisible. Los ancianos locales dicen, Nyangani es un ser vivo con sus propias reglas. Y la regla principal suena a delirio, pero salva vidas. Si te pierdes en la niebla, no puedes llorar. Si empiezas a entrar en pánico, sollozar o quejarte, la montaña no te soltará. Hay que sentarse y esperar en silencio hasta que los espíritus pierdan interés en ti. Los familiares de Said Dada acudieron a hechiceros y estos dijeron, estaba demasiado enojado y gritaba. La montaña se ofendió. Nyangani está ahí ahora mismo. Una trampa hermosa y mortal que espera que rompas el silencio. Nos trasladamos a Estados Unidos, al tranquilo estado de Vermont. Por lo general, aquí no pasa nada. Bosques, montañas, aburrimiento. Pero hay una zona alrededor de la ciudad de Glastonbury que los lugareños llaman el Triángulo de Bennington. Y lo que ocurrió aquí de 1945 a 1950 desafía toda lógica. Aquí la gente no solo se pierde en el bosque, desaparecen ante los ojos de testigos. El caso más impactante, que todavía desconcierta al FBI, ocurrió el 1 de diciembre de 1949. James Tedford regresaba a casa en autobús. Era invierno, las ventanas estaban cerradas, el autobús viajaba sin paradas. Testigos, 14 pasajeros, confirmaron. James estaba sentado en su asiento cuando pasaron la última parada antes de la terminal. Pero cuando el autobús entró en Bennington, el asiento de James estaba vacío. Piénsenlo, el autobús va a toda velocidad. Las puertas están cerradas, las ventanas no están rotas. Las cosas de James están en el estante superior. En su asiento hay un folleto abierto con el horario de autobuses, pero la persona no está. Se evaporó de una lata cerrada en movimiento. Y este no es el único caso. Un año después, Paul Jepson, de 8 años, jugaba en el patio mientras su madre alimentaba a los cerdos. Ella se dio la vuelta literalmente 1 minuto. El niño desapareció. La policía trajo a los mejores sabuesos. Los perros tomaron el rastro, llevaron con confianza a los policías hasta la mitad de la carretera y se detuvieron. El rastro simplemente se cortó en medio del camino, como si el niño hubiera sido arrebatado en el aire. Sin huellas de neumáticos, no había auto cerca. En solo 5 años, 5 personas desaparecieron sin dejar rastro en este bosque. El único cuerpo que encontraron, el de Frida Langer, fue descubierto 7 meses después en la hierba alta, en un claro que los buscadores habían peinado decenas de veces antes.
El cuerpo estaba en tal estado que no se pudo establecer la causa de la muerte. Después de 1950, las desapariciones cesaron repentinamente. ¿Qué fue eso? ¿Un asesino en serie con poderes de invisibilidad? ¿Ovnis? ¿O una grieta temporal? No hay respuestas. Solo hay un autobús vacío y cosas que se quedaron sin dueño. Nos trasladamos al norte, a los abrazos helados de Alaska. Por lo general, cuando escuchamos la frase pueblo fantasma, imaginamos viejos asentamientos de la época de la fiebre del oro, de donde la gente se fue simplemente porque se acabó el oro. Economía aburrida. Pero la ciudad de Portlock, en la península de Kenai, es una historia completamente diferente. Es el único lugar en la historia moderna de Estados Unidos que fue evacuado y abandonado por una única razón. Sus habitantes comenzaron a ser exterminados por un depredador desconocido. Imaginen los años 40. Portlock es un pueblo próspero. Hay una fábrica de conservas, escuela, correo, decenas de casas. La gente vive aquí por generaciones. Son cazadores y pescadores duros que no temen ni a los osos ni a los lobos. Conocen el bosque como la palma de su mano. Pero en algún momento, en los bosques alrededor de Portlock, algo se instala. Primero comenzaron a desaparecer cazadores de carneros de montaña. Hombres fuertes con rifles se iban al bosque y no volvían. Al principio pensaron un accidente, una avalancha, un oso errante. Pero luego, cuando los grupos de búsqueda comenzaron a encontrar lo que quedaba de las personas, el pánico se apoderó de toda la ciudad. Encontraban cuerpos en la laguna, o mejor dicho, sus fragmentos. Estaban destrozados con una fuerza tan monstruosa de la que ningún oso pardo es capaz. Un lugareño contó más tarde que encontró el cuerpo de su amigo, que parecía haber sido agarrado por las piernas y golpeado contra un árbol como un muñeco de trapo. Pero lo más aterrador no estaba en el bosque. Lo más aterrador es que comenzó a acercarse a las casas. Los residentes comenzaron a informar sobre una criatura humanoide gigante cubierta de pelo oscuro. Las tribus locales Alutiiq lo llamaban Nantinak, mitad hombre, mitad bestia. Los testigos lo describían como una criatura de casi 3 metros de altura que se mueve sobre 2 piernas, pero con una velocidad antinatural. No temía al fuego. No temía a los perros. Los perros simplemente gemían y se escondían bajo el porche. Y, lo más espeluznante, parecía no temer a las balas. La culminación del horror fue en 1949. La gente temía salir de sus casas incluso de día. El trabajo en la fábrica de conservas se detuvo. Imaginen la atmósfera. Una ciudad entera sentada tras puertas tapiadas con armas cargadas, escuchando cada crujido detrás de la pared. En los archivos se conserva una carta oficial del administrador de correos local. No hay mística en ella, solo horror burocrático seco. Escribió a sus superiores solicitando el cierre de la oficina, cito, debido al terror constante por parte de una criatura desconocida y las muertes masivas de residentes. Un día, los habitantes de Portlock tomaron una decisión. Simplemente empacaron sus cosas, subieron a los botes y se fueron navegando. Dejaron todo, muebles, herramientas, sus casas. Huyeron como si el mismísimo diablo los persiguiera. Hoy Portlock todavía está allí. Las casas se pudrieron y derrumbaron. La fábrica de conservas se cubrió de musgo. Pero ¿saben qué es interesante? Incluso 70 años después, nadie intenta restaurar este asentamiento. Los pescadores intentan no entrar en esta bahía, y los cazadores modernos dicen que en los bosques alrededor de Portlock hay un silencio antinatural y muerto. Allí no cantan los pájaros. Bajamos de Alaska un poco más al sur, a la Columbia Británica. Aquí, entre majestuosos bosques y nieblas, se encuentra la carretera número 16. En los mapas es una arteria de transporte ordinaria de 700 kilómetros de largo. Pero entre la gente, este camino tiene otro nombre que hiela la sangre de los lugareños. Carretera de las Lágrimas. Esto no es mística ni una leyenda urbana. Este lugar es una verdadera cinta transportadora de la muerte que funciona desde hace décadas. Imaginen un camino que atraviesa una inmensidad infinita. De un lado, bosque denso.
del otro, montañas. El asentamiento más cercano puede estar a 100 kilómetros, y en este tramo, desde 1969, comienzan a desaparecer chicas. El escenario siempre es el mismo. Una chica está en el arcén haciendo dedo o se le avería el coche. Alguien se detiene para ayudar, y eso es todo. Nadie vuelve a ver a esa chica nunca más, ni viva ni muerta. Las estadísticas oficiales de la policía hablan de 18 víctimas, pero las organizaciones de pueblos indígenas y los residentes locales dan una cifra completamente diferente: más de 80 personas. Piensen en esta diferencia. ¿A dónde fueron las otras 60? La policía simplemente se encoge de hombros atribuyéndolo a fugas de caza o accidentes en el bosque. Pero lo más espeluznante de la carretera de las lágrimas es su atmósfera. Los camioneros cuentan que en este tramo a menudo sienten una ansiedad inexplicable. La radio deja de captar señal. Surge la sensación de que alguien observa el coche desde la espesura. A veces encuentran ropa de los desaparecidos aquí, cuidadosamente doblada en un lugar visible, como si alguien jugara con la policía, dejando trofeos. Por supuesto, los escépticos dirán, es simplemente obra de un maníaco en serie. Pero ahí radica el principal misterio. Las desapariciones ocurren desde hace más de 50 años. Una persona físicamente no podría cometer crímenes durante tanto tiempo. Esto significa que aquí opera toda una dinastía de asesinos, o el lugar mismo atrae el mal como un imán. Los lugareños instalaron vallas publicitarias caseras a lo largo de la carretera. No tienen publicidad de hamburguesas. Tienen las caras de chicas desaparecidas e inscripciones. Asesino suelto. No hagas dedo. Es la única carretera en el mundo donde la señal de prohibido detenerse no es una regla de tráfico, sino una instrucción de supervivencia. Dicen que la carretera de las lágrimas tiene su propia energía. Pesada, viscosa. Si te detienes aquí de noche para cambiar una rueda, lo sentirás en la piel. El silencio aquí no calma, oprime, y cualquiera que conduzca por la Ruta 16 pisa el acelerador subconscientemente para pasar este corredor de la muerte lo más rápido posible. Porque nadie sabe quién o qué saldrá del bosque si apagas el motor. Volamos a través del océano a Europa, a la legendaria Transilvania. Sí, la patria del conde Drácula. Pero créanme, los vampiros son un cuento para niños en comparación con lo que sucede en el bosque Oiabachu, ubicado cerca de la ciudad de Cluj-Napoca. Los periodistas llaman a este lugar el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, y los lugareños intentan ni siquiera mirar en su dirección. Tan pronto como cruzas el límite de este bosque, entiendes, algo está mal aquí. La naturaleza misma parece enferma aquí. Los árboles no crecen rectos. Están extrañamente doblados en la base en un ángulo de 90 grados, y luego se lanzan hacia arriba, pareciendo personas retorcidas en agonía o signos de interrogación gigantes. Además, todos están doblados hacia el mismo lado, como si se inclinaran ante alguna fuerza oscura invisible en el centro de la espesura. Los científicos aún no pueden explicar este fenómeno. Ni el viento ni el suelo pueden hacer que el bosque crezca así. Pero el horror visual es solo el comienzo. Las personas que se arriesgan a adentrarse en Oiabachu enfrentan efectos físicos. Caminas por el sendero y de repente sientes náuseas agudas, mareos y una ansiedad inexplicable y de pánico. Te parece que detrás de cada árbol hay miles de ojos mirándote la espalda. Muchos turistas salen corriendo de allí con quemaduras reales, erupciones y rasguños en el cuerpo, aunque no se cayeron ni pasaron por arbustos espinosos. Estas marcas aparecen debajo de la ropa, como si la atmósfera misma del bosque corroyera la piel. La leyenda de desaparición más famosa está relacionada con un pastor. Un lugareño decidió llevar un rebaño de 200 ovejas a través del bosque para acortar el camino a la feria. Entró en la espesura con los animales y eso es todo. Ni al pastor, ni a las ovejas, ni siquiera un mechón de lana o huesos se volvió a ver jamás. Desaparecer sin dejar rastro en un bosque a través del cual se puede ver es imposible, pero desaparecieron.
Una historia aún más aterradora le sucedió a una niña de 5 años. Corrió hacia el bosque persiguiendo una mariposa y desapareció. Los padres y la policía la buscaron durante semanas, meses, años. Todos se resignaron al hecho de que la niña había muerto. Pero 5 años después, la niña salió del bosque, viva. El shock fue que vestía la misma ropa que tenía el día de su desaparición. Las cosas estaban limpias, no desgastadas. Y lo más aterrador, la niña no había crecido ni 1 centímetro. Para ella solo pasaron 5 minutos, mientras que para el mundo pasaron 5 años. ¿Dónde estuvo? ¿En qué bolsillo temporal? No recordaba nada. En el centro del bosque hay un lugar llamado El Claro. Es un círculo perfecto de tierra desnuda donde nada crece. Los biólogos tomaron muestras del suelo. Es normal. Pero la vida simplemente se niega a existir allí. Se considera el epicentro de la actividad. Fue aquí donde en 1968 el técnico militar Émile Barnea tomó la foto de ovni más clara de la historia, que los expertos reconocieron como auténtica. La electrónica se vuelve loca aquí, las baterías se agotan en segundos y en las fotos aparecen rostros de personas que no estaban cerca. Hoya Bachu es un lugar donde la línea entre nuestro mundo y algo más es tan delgada que puedes caer accidentalmente a través de ella simplemente caminando entre árboles torcidos. De los bosques oscuros de Europa nos trasladamos al desierto abrasador de Arizona. Cerca de la ciudad de Phoenix se alza una cadena montañosa cuyo nombre mismo grita peligro: Montañas de la Superstición, Superstition Mountains. Para los turistas es un fondo hermoso para fotos con cactus, pero para los aventureros, este lugar es una verdadera picadora de carne. La leyenda de este lugar huele a oro y sangre. En el siglo XIX, un inmigrante alemán llamado Jacob Waltz, apodado el holandés, encontró una veta de oro increíblemente rica en estas montañas. Guardó el secreto de la ubicación de la mina hasta su muerte y se lo llevó a la tumba en 1891. Desde entonces, miles de personas, presas de la fiebre del oro, se dirigen a estas rocas para encontrar la mina del holandés perdido. El problema es que muchos de ellos no regresan, y a los que encuentran, mejor no haberlos encontrado. El principal misterio de las montañas de la superstición es una extraña tradición de muerte. Aquí no solo mueren de sed o caen de las rocas, aquí encuentran a personas sin cabeza. El caso más famoso, que se convirtió en el estándar del horror, ocurrió en 1931 con Adolf Ruth. No era un turista ingenuo, sino un buscador de tesoros experimentado. Tenía un mapa antiguo que, según afirmaba, llevaba directamente a la mina. Se fue a las montañas a pesar de las advertencias y desapareció. 6 meses después, los buscadores encontraron sus restos. Y aquí es donde comienza la pesadilla. El cuerpo estaba entero, pero la cabeza no estaba en su lugar. La encontraron meses después, a cientos de metros del cuerpo. Había orificios de bala en el cráneo hechos a muy corta distancia. El mapa, naturalmente, desapareció. La policía atribuyó todo a un suicidio. Sí, un suicidio donde una persona se dispara 2 veces y luego esconde su cabeza a medio kilómetro. Pero los lugareños saben, este no es un caso aislado. En los años 40, 50 e incluso en nuestros días, encuentran cuerpos decapitados aquí. ¿Quién hace esto? ¿Bandidos que protegen el oro? ¿Cárteles de droga? ¿O algo antiguo? Los indios apaches han evitado este lugar durante siglos. Llaman a estas montañas el patio de juegos del diablo. Según sus creencias, allí vive el dios del trueno, que guarda la entrada al inframundo. Los apaches dicen: si buscas lo que no te pertenece, la montaña tomará tu cabeza como trofeo. En 2010, 3 buscadores de oro de Utah fueron allí de nuevo. Estaban preparados, armados y tenían GPS. Un año después, encontraron sus restos esparcidos por el cañón. La versión oficial: caída desde un acantilado. Pero, ¿por qué sus teléfonos y navegadores fueron encontrados cuidadosamente apilados en otro lugar? Los geólogos dicen que en estas montañas hay mineral magnético muy fuerte. Las brújulas mienten aquí.
La electrónica falla. Puedes estar a 1 hora de caminata de la carretera, ver las luces de la ciudad, pero caminar en círculos hasta que el sol te queme hasta las cenizas. Las montañas de la superstición se alzan como un monumento silencioso a la codicia humana. El oro tal vez esté realmente allí, pero el precio de la entrada es tu cabeza. Literalmente. Cuando hablamos de desapariciones misteriosas en el océano, lo primero que nos viene a la cabeza es el Triángulo de las Bermudas. La cultura pop lo convirtió en una marca, pero pocos saben que tiene un gemelo malvado en el otro extremo del mundo, en el Océano Pacífico. Y a juzgar por las estadísticas, es mucho más hambriento y peligroso. Los japoneses llaman a este lugar Mano Umi, que se traduce como Mar del Diablo. Se encuentra al sur de Tokio, formando un triángulo entre Japón, las islas Bonin y Guam. Si en las Bermudas a menudo desaparecen aviones privados y yates de capitanes inexpertos, el Mar del Diablo no pierde el tiempo con nimiedades. Traga enormes buques de carga, petroleros e incluso barcos de guerra equipados con la última tecnología. El período más aterrador en la historia de este lugar fue a principios de los años 50. En solo un par de años, desaparecieron aquí, sin dejar rastro, 9 grandes barcos modernos. Piensen en ello. No son botes de madera, son gigantes de acero. Ninguno de ellos logró enviar una señal de SOS. Las operaciones de búsqueda no encontraron restos, ni manchas de aceite, ni cuerpos. Los barcos simplemente se borraban de la superficie del océano como si fueran succionados por un embudo gigante. Las autoridades de Japón estaban en pánico. Para aclarar la situación, en 1952, el gobierno equipó un buque de investigación especial, Kaiyo Maru número 5. A bordo estaba la élite, 31 personas, incluidos los mejores oceanólogos, topógrafos y marineros. Su tarea era simple: entrar en la zona peligrosa, encontrar la causa de la anomalía y regresar con un informe. La ironía del destino resultó ser cruel. El barco enviado a investigar las desapariciones desapareció él mismo. Kaiyo Maru número 5 entró en el Mar del Diablo y se disolvió. Más tarde encontraron solo unos pocos restos que confirmaron el naufragio, pero no explicaron la causa. Esta fue la gota que colmó el vaso. El gobierno japonés declaró oficialmente esta zona peligrosa para la navegación. Este es quizás el único caso en el mundo donde el Estado reconoce legislativamente la existencia de una zona maldita. ¿Qué sucede allí? Los científicos hablan de una enorme actividad sísmica. El fondo del océano en esta área literalmente hierve. Los volcanes submarinos entran en erupción constantemente, creando islas errantes que aparecen y desaparecen en días. Quizás las emisiones de metano cambian la densidad del agua y los barcos pierden flotabilidad al instante, cayendo al fondo como una piedra. Pero hay otra teoría. Los pilotos que volaban sobre esta zona a menudo informaban de rarezas con el tiempo. Los relojes se atrasaban o adelantaban. Los instrumentos de navegación mostraban que el avión volaba en otra dirección, aunque el piloto veía el sol. Y leyendas de miles de años dicen que bajo el agua viven dragones que suben para cobrar tributo. Sea como sea, el Mar del Diablo guarda sus secretos a una profundidad de varios kilómetros, donde no llega ni un rayo de luz. Y si ven una ruta a través de esta zona en el mapa, mejor elijan otro camino. Parques nacionales de Estados Unidos: Yosemite, Yellowstone, Great Smoky Mountains. Millones de turistas van allí para unirse con la naturaleza. Pero el ex detective de policía David Police, tras analizar miles de casos de los últimos 100 años, descubrió un patrón que hiela la sangre. Lo llamó Missing 411. La gente no desaparece en estos parques por accidente. Desaparecen en grupos, clusters, específicos, y las circunstancias de estas desapariciones son espeluznantemente similares entre sí, como si siguieran el guión de un solo director. Primero, el silencio. Casi siempre la desaparición ocurre en un silencio sepulcral. Ni un grito, ni crujido de ramas. Un niño camina por el sendero a 3 metros de sus padres, el padre se da la vuelta para acomodarse la mochila,
se vuelve y el niño no está. Segundo, los perros. Esto es lo más extraño. Los mejores perros de búsqueda, que pueden encontrar a una persona por el olor de hace una semana, se comportan de manera inadecuada en estos casos. O gimen y se niegan a tomar el rastro, metiendo la cola entre las patas, o llegan a cierto punto, se sientan y miran al vacío. El rastro se corta como si la persona hubiera sido arrancada hacia arriba. Tercero, el clima. Tan pronto como comienza la operación de búsqueda, la naturaleza parece intentar interferir. Comienza una tormenta de nieve, un aguacero o una niebla espesa casi al instante, borrando cualquier rastro. Pero la pieza más impactante del rompecabezas es dónde encuentran a las víctimas, o sus restos. Esto se llama movilidad imposible. Imaginen, desaparece un niño de 2 años, un niño que apenas sabe caminar y tropieza en terreno llano. Lo buscan cientos de voluntarios y lo encuentran unos días después, a 15 kilómetros del lugar de la desaparición. Y no solo en el bosque, sino en la cima de un acantilado vertical, donde los alpinistas suben con seguro. ¿Cómo recorrió un niño de 2 años en un par de días una distancia que un hombre adulto caminaría con dificultad? ¿Cómo trepó a una roca sin equipo? ¿Y por qué su ropa a menudo se encuentra cuidadosamente quitada y doblada cerca, y no hay ni un rasguño en el cuerpo, aunque debería haberse abierto paso a través de arbustos espinosos? Los niños sobrevivientes a menudo cuentan historias que se atribuyen al shock y la fantasía. Hablan de hombres grandes y peludos que los llevaban en brazos, o de osos que caminaban sobre 2 patas y les daban bayas. Los servicios especiales de Estados Unidos se niegan a mantener un registro unificado de desaparecidos en parques nacionales. Si le preguntas a un guardabosques cuántas personas desaparecieron en Yosemite en un año, no te dará respuesta. Esta estadística oficialmente no existe. ¿Por qué? Quizás porque las cifras son tan aterradoras que si se publicaran, los parques tendrían que cerrarse para siempre. Estos lugares parecen reservas naturales, pero las estadísticas insinúan que para alguien son cotos de caza. Y nosotros no somos los cazadores en este juego. Bienvenidos al Triángulo de Alaska, una zona gigante entre Anchorage, Juneau y Barrow. Solo piensen en esta cifra. Desde 1988, más de 16,000 personas han desaparecido aquí sin dejar rastro. No es un error tipográfico, es la población de una ciudad entera que simplemente se disolvió en el desierto helado. Según las estadísticas, en Alaska desaparece el doble de personas per cápita que en cualquier otro estado de Estados Unidos. Los escépticos dirán, bueno, claro, hace frío, animales salvajes, grietas en los glaciares, y en parte tienen razón. Pero esto no explica a dónde van los aviones. La historia que demostró al mundo entero que algo anda mal con este lugar ocurrió en octubre de 1972. No fue un vuelo de turista aficionado. A bordo de un avión bimotor Cessna estaban el congresista Nick Begich y el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hale Boggs. Eran personas del nivel del presidente. El avión despegó de Anchorage a Juneau. El clima era apto para volar. Los pilotos eran ases. El avión simplemente desapareció del radar. Sin señal de SOS, sin informes de fallas. El gobierno de Estados Unidos desplegó la operación de búsqueda más grande en la historia del país en ese momento. 40 aviones militares, 50 barcos civiles, cientos de rescatistas peinaron cada metro de la ruta durante 39 días. No buscaban solo personas, buscaban al menos un fragmento de ala, una mancha de aceite, un trozo de revestimiento. El resultado, 0. 0 absoluto y rotundo. Un avión enorme con pasajeros VIP simplemente se borró de la realidad. Ni un solo tornillo se ha encontrado hasta el día de hoy. Y hay cientos de casos así. Los aviones entran en esta zona y desaparecen. Los pilotos que tuvieron la suerte de regresar cuentan cosas espeluznantes. Dicen que los instrumentos de navegación en el triángulo se vuelven locos, las brújulas giran como trompos y la comunicación por radio se llena de un extraño ruido estático en el que se escuchan voces. Los científicos explican esto por anomalías magnéticas poderosas. La Tierra aquí está literalmente electrificada. Los vórtices electromagnéticos pueden confundir los instrumentos y desorientar a los pilotos.
Pero las tribus locales Tlingit están seguras de que la ciencia es impotente aquí. Durante siglos cuentan leyendas sobre el Kushtaka, una criatura cambiante que atrae a los viajeros a la espesura imitando el llanto de un niño. O sobre pirámides de hielo gigantes ocultas profundamente bajo tierra que funcionan como generadores de energía que absorben materia. Sea lo que sea, los hechos siguen siendo hechos. El Triángulo de Alaska funciona como una aspiradora gigante. Se lleva personas, aviones y barcos, y nunca, oigan bien, nunca los devuelve. Abrimos los 3 líderes. Y si antes hablábamos de mística, fantasmas y ovnis, ahora olviden eso. El tercer lugar de nuestro top asusta precisamente porque aquí no hay mística. Aquí solo hay horror puro y concentrado de la realidad. Miren el mapa de las Américas. Verán la carretera panamericana, la carretera más larga del mundo que conecta Alaska y Argentina. Es un proyecto grandioso, pero si miran de cerca, verán que en un lugar esta línea se corta. No hay carretera entre Panamá y Colombia. Este lugar se llama Tapón del Darién, de Darien Gap. Son 100 kilómetros de pantanos, selvas y montañas intransitables. Y este es el lugar más peligroso del hemisferio occidental. Los lugareños lo llaman Infierno Verde. ¿Por qué desaparece la gente aquí? Porque el Darién es una máquina de matar perfecta, creada por la naturaleza y perfeccionada por el hombre. Primero intenta matarte la naturaleza. La selva aquí es tan densa que la luz del sol apenas toca el suelo. Aquí viven las serpientes más venenosas del continente, arañas del tamaño de un plato e insectos portadores de fiebres mortales. Los pantanos succionan a una persona hasta la cintura en 1 minuto. La regla del Darién es simple. Si te rompes una pierna, estás muerto. No hay rescatistas, no hay comunicación, no hay evacuación. El grupo no te cargará, te dejarán. Pero la naturaleza es solo la mitad del problema. El Tapón del Darién es tierra de nadie. Aquí no se aplican las leyes ni de Panamá ni de Colombia. Este territorio está controlado por los carteles de droga y grupos armados más brutales. Para ellos, la densa selva es un corredor ideal para el tráfico de drogas y armas. Si eres un turista extremo que decidió conquistar el tapón, para el cartel eres o un testigo que debe ser eliminado o mercancía por la que se puede obtener un rescate. Cada año, miles de migrantes que sueñan con llegar a Estados Unidos intentan pasar por este infierno, y miles de ellos desaparecen para siempre. Los sobrevivientes cuentan historias que hielan la sangre. Dicen que el sendero está literalmente sembrado de cuerpos. Imaginen, caminan por el barro, asfixiándose por la humedad, y pasan por encima del cadáver de una persona que cayó allí hace 2 días. Nadie lo entierra. En condiciones tropicales, la selva recicla el cuerpo en solo 72 horas. La naturaleza borra la evidencia más rápido de lo que cualquier policía puede reaccionar. El famoso periodista Robert Young Pelton, que estuvo allí, describió un caso en el que se advirtió a un grupo de 3 turistas suecos que no entraran al bosque. Se rieron, dijeron que tenían excelente equipo y GPS. Nadie los volvió a ver. Tiempo después, encontraron solo una bota. El Tapón del Darién es un agujero negro de la civilización. Aquí puedes desaparecer porque te mordió una serpiente, porque te ahogaste en un río durante una crecida repentina, o porque simplemente miraste a los ojos a la persona equivocada con una ametralladora. Aquí no hay misterio. Aquí solo hay estadísticas. Y dicen, no vayas al Darién. Regresamos a Japón, al pie del sagrado Monte Fuji. Este es uno de los símbolos más reconocibles del país. Pico nevado, cerezos en flor, vista de postal. Pero pocos miran hacia abajo, a la base misma de la montaña, y allí se extiende el bosque Aokigahara, conocido como Yukai o Mar de Árboles. Y este lugar ocupa legítimamente la segunda línea de nuestro ranking, porque es la trampa para almas más famosa del mundo. Desde el punto de vista geológico, Aokigahara es una anomalía. El bosque creció directamente sobre lava solidificada después de una erupción volcánica en el siglo IX. El suelo aquí está saturado de hierro, y esto crea el primer círculo del infierno para cualquiera que se arriesgue a salir del sendero. Las brújulas no funcionan aquí. La aguja simplemente comienza a girar locamente. El GPS a menudo pierde señal debido a la densa copa. Pero lo más aterrador aquí es el sonido, o más bien su ausencia.
La lava porosa bajo los pies funciona como un aislamiento acústico perfecto. Absorbe cualquier ruido. Puedes gritar a todo pulmón y tu grito se apagará literalmente en 10 metros. Aquí hay un silencio antinatural, algodonoso, que presiona los tímpanos y vuelve loco. Los turistas dicen que en este bosque parece que hay alguien detrás de ti, pero cuando te das la vuelta, solo hay troncos de árboles torcidos. Aokigahara tiene la fama sombría de bosque de los suicidios. Cada año, voluntarios peinan las afueras del bosque y encuentran de 50 a 100 cuerpos. Pero hablamos de los desaparecidos, de los que no encontraron. Las leyendas locales dicen que en la Edad Media los campesinos pobres traían aquí a sus ancianos, a quienes no podían alimentar, y los dejaban morir. Dicen que el bosque está impregnado de la malicia de estos espíritus, yurei, y estos espíritus hacen todo lo posible para que te pierdas. Si decides caminar por el sendero turístico, verás algo espeluznante. Cintas de plástico o cuerdas que se extienden desde el camino hacia la espesura. Las dejan quienes van al bosque a morir, pero dudan. Atan una cinta para encontrar las salidas y cambian de opinión. Lo más aterrador es encontrar el final de tal cinta. A menudo se corta en una vieja tienda cubierta de musgo. Te acercas, ves dentro un saco de dormir, envoltorios de comida, cosas personales, libros, pero la persona no está. La tienda ha estado aquí años. ¿A dónde fue el dueño? Simplemente dio un paso más hacia el mar de árboles. El relieve del bosque son infinitas grietas, cuevas y hoyos camuflados por musgo y raíces. Un paso en falso y caes al vacío. La lava esconderá el cuerpo de manera confiable. Hay historias de turistas que entraron al bosque por emociones fuertes, perdieron el sendero y comenzaron a entrar en pánico. En pánico, corrieron, según les parecía, hacia la salida, pero en realidad se adentraron en la espesura donde la brújula es inútil y nadie escucha los gritos. Aokigahara es un lugar donde la muerte se ha convertido en parte del paisaje. Antes de la entrada cuelga un cartel. Tu vida es un regalo precioso de tus padres. Por favor, piensa en ellos. Pero para cientos de personas que entran bajo este dosel verde cada año, este letrero se convierte en lo último que leen en su vida. El bosque calla, y en este silencio desaparecen las personas. Canadá de nuevo, territorios del noroeste. Aquí, entre cañones salvajes y ríos turbulentos, se encuentra el Parque Nacional Nahanni. Solo se puede llegar aquí en helicóptero o por agua. En 500 kilómetros a la redonda, ni un alma. Por lo general, nombres geográficos como Valle de la Muerte o Montaña del Diablo son solo hermosas metáforas. Pero el Valle de los Decapitados recibió su nombre no por una figura retórica. Es una descripción literal de lo que encuentran aquí. Todo comenzó en la era de la fiebre del oro. En 1905, los hermanos Willie y Frank McLeod fueron a este valle a buscar oro. Eran supervivencialistas experimentados, conocían el bosque, sabían disparar. Encontraron oro e incluso lograron enviar un mensaje sobre una veta rica. Y luego la comunicación se cortó. Los buscaron 3 años. En 1908, otro grupo de búsqueda tropezó con su campamento. Lo que vieron pasó a la historia forense. Los cuerpos de los hermanos yacían cerca de una hoguera extinguida. Estaban en sacos de dormir. Y a ambos les faltaba la cabeza. Las cabezas no fueron arrancadas por bestias. Los cortes eran limpios. Las cabezas mismas no se encontraron en ninguna parte. Los escépticos dijeron, son competidores bandidos. Posiblemente. Pero en 1917, el buscador de oro suizo Martin Jorgensen fue al valle. Construyó una cabaña fuerte, estaba armado hasta los dientes. Tiempo después, encontraron su cabaña quemada hasta los cimientos. Encontraron un esqueleto adentro, decapitado. La cabeza no estaba de nuevo. Desde entonces comenzó una verdadera epidemia. Los archivos policiales de Canadá registran, de 1908 a 1969, 44 personas desaparecieron en circunstancias misteriosas o fueron encontradas decapitadas en el valle de Nahanni. Solo piensen en ello. Esto es taiga profunda. Aquí no hay maníacos escondidos detrás de los arbustos. Aquí no hay carreteras. ¿Quién o qué
caza personas durante décadas tomando cabezas como trofeos. ¿Osos? Los grizzlies pueden matar, pueden despedazar, pero no cortan cabezas y se las llevan, dejando el cuerpo intacto. Los indios locales Dene temen entrar al cañón desde hace siglos. Cuentan la leyenda de la tribu Naja. Eran guerreros feroces que vivían en las montañas y que un día simplemente desaparecieron. Los indios creen que los Naja no se fueron, sino que renacieron en algo más, en espíritus que guardan el oro del valle. Y el pago por este oro es una cabeza. En el siglo XXI, la gente sigue desapareciendo. Los turistas modernos que hacen rafting por el río hablan de una sensación inexplicable de miedo animal que llega en oleadas, de extrañas luces en las cimas de las rocas donde es imposible que suba un humano, de huellas gigantes que no pertenecen a ningún animal conocido. El Valle de los Decapitados sigue siendo uno de los lugares menos estudiados del planeta. Atrae con belleza y oro. Pero las estadísticas son implacables. La posibilidad de regresar de allí incompleto es demasiado alta. Este es un lugar donde la naturaleza nos dice directamente, no son bienvenidos aquí. Estamos acostumbrados a considerarnos los dueños del planeta, pero estos 13 lugares demuestran lo contrario. La Tierra sigue siendo un depredador y nosotros somos solo invitados. Google Maps muestra el paisaje, pero no muestra el peligro. Y ahora la pregunta del millón. ¿En cuál de estos lugares te arriesgarías a pasar una noche solo por mucho dinero? Escribe en los comentarios. Le daré like a la respuesta más valiente. Si esta noche duermes con la luz encendida, dale like a este video y suscríbete para no perderte la próxima investigación. Cuídate y no te salgas del sendero. ¡Chao!